Kikashi es un movimiento que obliga a contestar al adversario, generalmente de una sola manera, resultando un intercambio de piedras favorable al jugador que realiza el Kikashi. Kikashi y Sente pueden parecer lo mismo, pero el Kikashi se aplica a movimientos que son más o menos incidentales al flujo principal del juego. Y además, una vez jugada la piedra que hace Kikashi, puede ser abandonada sin ningún problema. El Kikashi debe ser jugado en el momento justo. Si se deja pasar la oportunidad, se pierde para siempre. Esto es Kikashi. Negro debe responder, puesto que de no hacerlo, esto es una pérdida muy grande. Obligado. Y en este momento, este punto es crucial para ambos jugadores, también para negro. Pero antes de jugar este punto, blanco va a jugar nuevamente Kikashi, aquí. Negro defiende. Antes de venir aquí, nuevamente Kikashi. Negro debe contestar, de no hacerlo, esto sería muy grande, es toda la esquina. Negro debe contestar. Esta piedra ayuda para el futuro para hacer la esquina territorio blanco. De no existir esta piedra, es más fácil hacer territorio para negras. Antes de jugar aquí, blanco hace nuevamente Kikashi, obliga a defender esta piedra, y ahora sí, blanco defiende aquí, y negro desearía jugar esta, pero queda demasiado allí con estas piedras, por lo tanto juega de esta forma. Aún sigue quedando allí, pero esta es importante. Y esta es una secuencia típica de Joseki. Cuando está así, si blanco juega directamente el punto clave, sin jugar Kikashi, pierde la oportunidad definitivamente, puesto que negro juega aquí, blanco contesta y negro refuerza este punto, ya no hay ninguna posibilidad de jugar Kikashi de una manera útil. Cuando blanco juega aquí, es importante para el negro responder aquí. Y no debe preocupar si blanco estira de esta forma, puesto que este semeai típico es favorable para negras. Aquí blanco va a sacrificar una piedra más, entrando aquí. Negro toma, Atari, negro defiende. El semeai es favorable para negras. Blanco solo tiene 2 libertades y negro 3. Por lo tanto, esta jugada no funciona. Negro defiende aquí. Ahora blanco aquí. Negro defiende. Y estira. El orden de los movimientos es muy importante. Si blanco, en vez de empezar aquí, empieza por aquí, el resultado no es el mismo, porque ahora cuando blanco juega aquí, negro
no tiene por qué responder aquí, sino que juega aquí. Y ahora debe jugar aquí. Ya no existe este movimiento, puesto que no obliga a jugar a negro. Después de esta jugada del blanco, como decíamos, es peligroso jugar esta. Es más correcto jugar aquí para reducir el mal allí de esta piedra blanca. Si negro juega aquí, imaginemos una situación así. Es turno de blanco. Después de haber jugado esta, blanco hace jane, y lo correcto para negro es eliminar el mal allí directamente con esta jugada. Si juega arriba y kentobi, podría seguir una secuencia de este estilo. Esta es una secuencia que se produjo en una partida de jugadores amateurs. Negro está esperando este tipo de jugadas para luego sacrificar estas dos piedras en sente. Sin embargo, gracias al allí de esa piedra, el blanco tiene un tesuji. Esta jugada aprovecha el allí de esta piedra en conjunción con la esquina. Está amenazando aquí, capturando las dos piedras, y está amenazando aquí, que nos sirve jugar esta debido a esta. Por lo tanto, cuando blanco hace jane, la respuesta correcta es esta. Vamos a ver un ejemplo de kikashi que se produjo en una partida entre dos jugadores amateurs. Es turno de blanco y juega kikashi aquí. Está amenazando cortar, y si negro defiende, efectivamente esta jugada es kikashi, obliga a contestar. La partida podría continuar de esta manera. Negro juega aquí para impedir el escape de blanco. Blanco debe jugar esto para vivir. Y negro toma sente jugando kakari de esta manera. Si blanco omite esta jugada y viene, por ejemplo, aquí, negro consigue matar el grupo blanco de esta forma. Por lo tanto, esta jugada es obligatoria y negro acaba la secuencia en sente. Sin embargo, a veces una jugada que aparentemente es kikashi, como en este caso, puede suscitar dudas. Aquí negro, por ejemplo, podría jugar así. Blanco, negro, blanco,
Y ahora blanco toma sente y juega aquí. No ha hecho falta defender, puesto que el corte ya no existe. Negro toma 2 piedras, el corte no existe, y encima blanco acaba en sente. Negro no defendió, sin embargo, la situación final resultante no es mala para blanco, dado que acaba en sente y el grupo está vivo. No respondió aquí casi, pero tampoco fue muy favorable el resultado. La cuestión se plantea si negro defiende, si blanco intenta vivir de la forma que hemos visto ahora, hace un momento, y ahora blanco tomaría sente. Aparentemente este grupo está vivo, pero le queda mal allí. Atari defiende, corta, y el grupo blanco depende de un ko. Un ko favorable para negras, puesto que tiene poco que perder y mucho que ganar. Blanco tomó sente, pero este grupo está en peligro. Si esto no estuviera jugado, este ko es muy fuerte para las negras. No pueden permitir este movimiento, puesto que sería muy grande, por lo tanto el ko no se puede luchar, es favorable para blancas. Así pues, en conclusión, el Kikasi realmente lo era y negro debía conectar. A veces hay una línea muy delgada entre Kikasi y Yaji Kesi. Tal vez el principal propósito de Kikasi sea crear Aji, y en este sentido se diferencia de sente. Por lo tanto, los movimientos que ocasionan eliminar mal Aji para el rival no pueden ser considerados Kikasi, a menos que logren algo importante. Por ejemplo, dar Atari innecesariamente puede parecer Kikasi si obliga a responder al adversario, pero muchas veces, al dar Atari, le estamos fortaleciendo, sin lograr nada en compensación. En esta posición, las negras pueden dar Atari por arriba, es Kikasi, puesto que obliga a contestar a blanco. También pueden dar Atari por aquí, es Kikasi, puesto que obliga a contestar a blanco. Pero en cualquiera de los dos casos, negras siempre van a tener que defender este punto. Y esa es la jugada correcta. Ninguno de los dos Kikasis es correcto en este momento, puesto que no se sabe cómo va a desarrollarse el juego y cuál de los dos va a ser más interesante. Si blanco conecta, ahora negro tiene sente y puede optar por jugar aquí en lugar de aquí, como hubiera quedado si hubiese dado Atari por arriba, puesto que queda este corte. Y si juega aquí, igualmente negro tiene sente y la posición blanca tiene mal allí, queda un posible corte por ahí, después de un jane por abajo, queda allí, mal allí para blanco. En esta posición la jugada correcta es aquí. Cualquiera de los dos Kikasis es allí que sí, porque está eliminando posibilidades. Aunque puede parecerlo porque obliga a contestar al adversario,
esta jugada no es Kikasi, es allí que sí, puesto que se elimina la posibilidad de jugar aquí, que amenaza con entrar aquí. Cuando la posición es esta jugada ya no amenaza de la misma forma. En esta posición, esta jugada es Kikasi, puesto que obliga a contestar a blancas, dado que si no contesta, este corte es muy fuerte. Debe defender aquí, y esta secuencia no es buena para blancas, que está dividido.